pactos de familia entre el año 33, el 43 y el 61. La mayoría de ellos se centraban sobre todo en dos lugares geográficos importantes. El uno era Italia y el otro era América. Vemos sobre todo toda la política irredentista de Felipe V, sus ambiciones en Italia y por otro lado toda la política de desarrollo de los territorios americanos. El tercero va a ser peculiar porque en el tercer pacto de familia se va a centrar más en los aspectos del orbe americano y todos sus territorios. Las oficinas de la Secretaría de Estado, que era el órgano que se encargaba de toda la gestión de la política internacional, se encontraban aquí, como pueden ver, en los bajos del Palacio Real. En ese momento, el monarca va a ser Carlos III. Aquí le vemos representado cuando era Carlos VII todavía de Nápoles. Y va a ser el que dé un poco, sobre todo el cuerpo diplomático, hay que entenderlo que en ese momento, con Carlos III, los objetivos antes habían sido un poco variantes, no habían estado en muchas ocasiones claros. Con Carlos III los objetivos se van a clarificar muchísimo y además de todo ello va a conseguir que el cuerpo diplomático funcione de una forma muy notable. Hay que señalar también que Carlos III, muchos de los embajadores, sobre todo en el caso ruso, van a ser nominados por él. Por lo tanto, también vemos que Carlos III tampoco se apoya mucho en lo que llamamos el desarrollo de la carrera diplomática y gente que hace carrera dentro del cuerpo diplomático, sino que muchas veces él es el que nombra a los embajadores. Aquí tenemos al conde de Floridablanca, el artífice en ese momento es el secretario de Estado, entre otros cargos. Y va a ser con este hombre con el que tengo una relación especial Miguel de Gálvez, porque va a ser al que le remita todas las cartas y los despachos diplomáticos desde su embajada en Rusia. El primer destino de Miguel de Gálvez va a ser la corte de Berlín. Va a ser enviado como enviado extraordinario a Berlín en el año 1786. Aquí tenemos una imagen de Berlín en ese mismo año, el Berlín que conoció Miguel de Gálvez. Tenemos constancia de que el 30 de septiembre de 1786 Miguel de Gálvez llega a la corte de Berlín. Él mismo lo relata con las siguientes palabras. Esta mañana he llegado a esta capital acompañado de Miguel de Azanza, que me esperaba en Potsdam. He hallado la corte y ministros extranjeros con luto riguroso, en tren y familia, y procuro informarme en el día para ver al ministro de Estado. Esto tenía una importancia relevante porque Miguel de Gálvez había llegado poco después de la muerte de Federico II el Grande de Prusia. Él, de camino a Berlín, en Burdeos, había tenido noticia de la muerte del rey. Y claro, llega en el momento en el que en la corte berlinesa están celebrando todavía está la corte, como él describe, está todavía de luto. Él se va a encontrar con Federico Guillermo II, el sobrino del rey de Prusia, del difunto rey de Prusia, y durante su reinado, los 2 años que va a pasar en Berlín, les va a desarrollar bajo la égida de este monarca. Aquí vemos a la reina. Es curioso porque Miguel de Gálvez cuenta en sus despachos que la reina debía tener una especial amistad con María Luisa de Parma y le da encarecidos saludos para ella y le habla de sus prendas personales, por lo que vemos que tenía una relación muy importante con la reina de España. Potsdam, donde fue recibido por la primera vez al llegar a Berlín Miguel de Gálvez, y este es Miguel de Azanza. Miguel José de Azanza era un viejo conocido de la familia Gálvez, porque había sido secretario de su hermano José durante el tiempo en que fue visitador de Indias. Don Miguel de Gálvez se deshace en elogios de José de Azanza. Habla sobre todo de las buenas relaciones que tiene entre la nobleza y la corte prusiana y lo que le facilita desarrollar su labor mientras está en Berlín. Este es el conde Schulenburg. La mayoría de los ministros que hay ahora en Berlín son del antiguo gobierno de Federico II, que su sobrino va a mantener el poder. Este conde tiene especial importancia porque en el momento de la llegada de Miguel de Gálvez este hombre era secretario de Estado de la corte de Berlín. También se encargaba de cuestiones de comercio. Y va a ser con este hombre con el que Miguel de Gálvez desarrolla buena parte de sus audiencias y sobre todo de sus proyectos mercantiles con el norte de Europa. Por un lado tenemos un plan de comercio con el norte que Gálvez idea, después cuenta él mismo después de hablar con Manuel de Urkullu, que era el cónsul español en Hamburgo, y con Federico Rose. Federico Rose tiene especial importancia para la ciudad de Málaga porque, como dice Gálvez, paso a leerle sus líneas, era vecino de esta corte, se refiere a Berlín, y ha estado 25 años en Málaga, siendo el principal interesado de la casa Alambrec y compañía permanente en esta ciudad. Seguro que les suenan a ustedes los llamados jardines de la cónsula de Málaga. Bueno, los jardines de la cónsula habían sido
creados por el que era en ese momento cónsul prusiano en Málaga, además dueño de la Casa Alambre y compañía. El comercio de Málaga, aquí vemos una foto de Hamburgo, Hamburgo en el siglo XVIII podemos entender que, sobre todo en la zona del norte de Europa, es en buena medida el centro financiero y comercial. Como muy bien dice Miguel de Gálvez, Hamburgo recomienda, además después de haber hablado con el cónsul español, sería muy conveniente abrir el giro directo del Banco Nacional de San Carlos, allí, por 3 razones que da él. La primera es la ubicación, la segunda es el conocimiento y estimación que dice él mismo de nuestros géneros y los de América, y la tercera era que además en ese momento, como bien he dicho, España ya tenía oficina consular en Hamburgo. Otra de las facetas de Miguel de Gálvez que va a desarrollar a lo largo tanto de su embajada en Berlín como de su embajada en San Petersburgo va a ser la promoción de los productos españoles, en especial los vinos. Los vinos eran, aquí lo vemos en este magnífico cuadro de Sir Joshua Reynolds, el vino en ese momento tiene una especial importancia porque ahora lo que llamamos la cultura del vino, en la segunda mitad del siglo XVIII alcanzó gran importancia. En ese momento, lo que los ingleses comienzan a llamar el New French Claret o el nuevo clarete francés comienza a tener especial importancia y mucha demanda en los mercados del norte de Europa, tanto en Inglaterra como vemos cortes como Prusia, Berlín y demás. En ese momento, en otros países, como por ejemplo Francia, van a ser conscientes de ello. Los chateaux franceses van a recibir un gran impulso en este momento, porque van a ser conscientes de la importancia y el gran mercado que se puede abrir en el norte de Europa, y van a ser ellos los que a partir de entonces seleccionen tanto las uvas como todo el proceso de fabricación del vino, haciéndose cargo de ellos. En España, por el contrario, este comercio se va a dejar en buena medida en manos de extranjeros, que además, tanto como en Portugal, van a establecer sus propias casas de comercio y van a hacerse también con terrenos para hacer la labor de los chateaux franceses. Lo que podían haber hecho los bodegueros españoles en ese momento, vemos que a diferencia de los franceses, están en manos extranjeras. Gálvez, como haría posteriormente en San Petersburgo, cuenta que pide varias remesas de vinos españoles. Él cita a La Mancha, La Rioja y Alicante como algunas de las regiones para abrir otro nuevo mercado en Prusia. Paso a leerle las siguientes líneas. Nuestros vinos, pasas, aceite, higos, limones, naranjas, uvas y otras producciones de España son apetecidas y muy bien pagadas en este país, y su majestad prusiana come por mucho regalo y actualmente tiene uvas, sandías y batatas de Málaga y melones de Valencia. Por lo que vemos y por las líneas que nos lega el señor Gálvez, vemos que la producción de España, sobre todo del sur de España y en concreto de Málaga, tenía una gran aceptación en los mercados del norte de Europa, especialmente en Berlín, pero luego veremos que en San Petersburgo también. Aquí vemos la Catedral Católica de Berlín. Viene a relación de que otra de las misiones de Gálvez en Berlín fue distribuir los 200 pesos anuales que el rey le encargaba para sostener las iglesias católicas de Prusia, en concreto esta de Berlín, que además tenía escuela. Estas son las Morgenkolonnaden de Berlín. Cuentan que en su momento, cuando tuvieron lugar su elección, estaban en un puente. Y Miguel de Gálvez, entre las noticias que mandaba a Madrid sobre Berlín, también informa de toda la labor constructiva que estaba llevando a cabo el rey de Prusia, Federico Guillermo II. También habla de la construcción de 2 puentes, por lo que debemos entender que estas columnas pueden que formaran parte de los puentes de los que vio Miguel en su inauguración. Va a ser en mayo de 1788 cuando Miguel de Gálvez reciba órdenes de trasladarse a San Petersburgo. Como podemos ver en esta carta, a Miguel de Gálvez, como hemos dicho antes, no tenía un título nobiliario, no estaba ennoblecido. Por lo tanto, Floridablanca ordena que una vez que llegue a San Petersburgo se haga constar que es una persona relevante, que es ministro del Consejo de Guerra y a la vez que tiene la orden de Carlos III. Ya hemos dicho antes que en determinadas cortes de Europa, prácticamente en todas, el problema de que un ministro extranjero no estuviera ennoblecido o que no tuviera una determinada relevancia social podía acarrear problemas, ¿no? Este es el documento en el que se encarga a Miguel de Gálvez trasladarse a San Petersburgo. Vemos que está fechado el 5 de mayo de 1788 en Aranjuez. Y esta es la carta con la que el rey Federico Guillermo de Prusia
responde al aviso de Carlos III de que va a cambiar el destino a Miguel de Gálvez. Este tipo de cartas solían enviarse entre soberanos en un momento en que un embajador era remitido de un lugar a otro. Pero lo que llama algo la atención de esta carta, la mayoría de estas cartas suelen ser redactadas en términos formales. Solían informarse de que un embajador cambiaba de corte y con un vocabulario formal y de conveniencia se explicaba, bueno, que había desarrollado una labor notable en su corte y que había recibido la información de que se iba a cambiar de corte. Esta carta tiene especial importancia porque en ella Federico Guillermo habla especialmente bien de Miguel de Gálvez. En este tipo de cartas, los comentarios que hace sobre el embajador español no son muy comunes. Habla, por ejemplo, del pesar con el que ve que Gálvez abandona su corte y señala a Carlos III que no le hubiera importado ni mucho menos que hubiera seguido desarrollando sus funciones en la corte de Berlín, señalando que durante el tiempo que ha permanecido en Berlín ha conciliado toda la estima y ha hecho digno el pesar con el que le ve partir el rey, por lo que vemos que Federico Guillermo tenía un especial afecto a Miguel de Gálvez. Miguel de Gálvez va a llegar a San Petersburgo el 20 de julio de 1788. En ese momento, en Rusia, reina Catalina II. Catalina II no era rusa, Catalina II era de ascendencia alemana, en concreto de los príncipes de Anhalt-Zerbst, y tras casarse con Pedro III de Rusia y enviudar en extrañas circunstancias del mismo, se había hecho con el trono imperial. En ese momento vemos que, bueno, no hay más que ver esta imagen de San Petersburgo, de esa época, en la cual podemos ver que parece una ciudad europea más. Vemos una arquitectura claramente clasicista, vemos la indumentaria, pelucas empolvadas, carruajes, puede ser la imagen de cualquier capital europea del momento. Esta va a ser la imagen con la que se va a encontrar Miguel de Gálvez cuando llega a San Petersburgo. Esta es Catalina II, pero en cambio vemos que Rusia, en su mayor parte, no es esa Rusia que vemos en San Petersburgo. Rusia es un país en ese momento, un imperio, en el cual, como podemos ver en esta foto, en este cuadro del momento, es un país en el que las zonas rurales y el campesinado y demás siguen una condición que se ha visto durante siglos inalterada. También hay que señalar que es un poco peculiar, porque durante el siglo XVIII todos los zares van a intentar, desde Pedro I, van a intentar desarrollar Rusia y acercar Rusia a Europa, intentar modernizar Rusia. Pero esa labor vemos que van a ser muy conscientes de la situación del campo. Van a intentar hacer llegar esas reformas y esas duras miras al campo. Pero a la vez vemos que la tradición rusa y toda la forma de entender Rusia y su cultura de siglos no acaba de desprenderse todavía forma parte de la nobleza de la época. Basta señalar, como muchos embajadores españoles señalaban, que en los meses de verano los principales nobles y ministros rusos se ausentaban de la corte y se iban a sus propiedades en la zona más interior del imperio, alrededor de Moscú y demás, en unos momentos en que la corte rusa quedaba, como señala muy bien el duque de Liria en los años 20, parada prácticamente, y cuyos ministros se iban a sus propiedades y no querían saber prácticamente nada del mundo exterior durante esos meses de verano. Ellos estaban en sus propiedades con sus siervos y todo lo que ello implicaba, ¿no? Vemos un poco que la separación entre esa Rusia antigua y esta moderna Rusia que se quiere implantar no está totalmente clara. Esta imagen es clara imagen de ello. Si vemos la arquitectura de esa iglesia que aparece detrás, claramente vemos que es una imagen del siglo XVIII. Pero si vemos, por ejemplo, la indumentaria, los rostros barbados de los campesinos rusos, podrían haber pasado precisamente por una imagen de siglos anteriores. Los personajes con los que Miguel de Gálvez va a tener que desarrollar su labor en Rusia van a ser varios. Este es uno de ellos, Grigori Potemkin, uno de los favoritos de Catalina II y artífice de buena parte de las miras de esta emperatriz hacia el Mar Negro, el sur de Ucrania y todos los territorios turcos de la época. Este va a ser el vicecanciller Osterman, con el que Miguel de Gálvez va a tener un contacto especial, porque todas las audiencias que reciban la corte rusa va a ser con este ministro, con el que las tenga. Este que pueden ver ustedes en la foto, Markov, es un personaje peculiar porque este sí que ha sido diplomático, ha pasado buena parte de su carrera en Suecia
y conoce perfectamente todos los entresijos de la corte sueca. Ha trabajado por formar un partido ruso muy fuerte entre la nobleza sueca contra el rey Gustavo y va a tener que decir mucho en la labor de mediación que va a desarrollar don Miguel de Gálvez. Este va a ser Bezborodko. Este ministro tenía antecedentes ucranianos y era uno de los que en los que más confianza tenía Catalina y en los que se fiaba a pies juntillas a la hora de desarrollar su política en los territorios turcos, del que buena parte es el impulsor. Este personaje es un poco peculiar porque va a tener muy buena relación con todos los embajadores españoles, no solo con Miguel de Gálvez. De la familia Mijail Vorontsov va a ocupar en ese momento, va a dirigir el colegia de comercio y va a tener especial relación, como bien he dicho, con los embajadores españoles, y yo diría que una inclinación peculiar hacia España. Este hombre había estado de joven en España, se había formado en la carrera diplomática, y esta forma de igual, se puede decir también, facilitar las cosas a los embajadores españoles y mirar por ello, sobre todo en los asuntos de comercio, va a ser una constante a lo largo de esa segunda mitad del siglo. Aquí llegamos a dos personajes verdaderamente relevantes en la labor de Miguel de Gálvez en Rusia. Este va a ser el conde de Colbenzel, el embajador imperial en Rusia, y este va a ser el embajador francés, el conde de Segur. El conde de Segur llevaba años intentando desarrollar en Rusia una labor diplomática con la que pretendía realizar una unión de las dos cortes imperiales con Francia. Pretendía unir el imperio austríaco, el imperio ruso y la corte francesa. Con ello, también pretendía animar a la inclusión de España en esta alianza. Hay que tener en cuenta que el siglo XVIII va a ser en buena medida un siglo en el que se va a contemplar ya el hecho de Polonia, es claro, la desmembración de Polonia, pero los proyectos de desmembración van a ser varios y van a estar presentes en un buen número de las negociaciones del momento. Las relaciones de Turquía con Francia se van a empañar en los últimos años del siglo y vemos que esto va a tener especial importancia, porque este personaje va a proponer también una partición del Imperio Turco en su proyecto de unión con el norte. Este proyecto de unión se va a ofrecer a Miguel de Gálvez con mucho ahínco y vemos que Miguel de Gálvez va a dar largas por dos razones. Porque él no tenía en este caso instrucciones claras de Madrid, va a tardar tiempo en recibirlas, y por otra parte vemos que en Madrid tampoco quieren que esta unión tenga lugar. Esto Colbenzel, seguro que me diga, nunca se lo va a perdonar a Miguel de Gálvez. Y las labores de mediación que va a desarrollar a partir de ese momento, tanto en las paces con Turquía como con Suecia, van a ser en buena medida boicoteadas por el ministro francés. Este es el rey de Suecia, el rey Gustavo. Aquí le vemos en el atavío en el que dio su golpe de estado en el año 72 para fortalecer el absolutismo en Suecia. Va a ser muy popular luego, el típico uniforme amarillo con la cinta blanca en el hombro, en el antebrazo, que me diga. Este personaje va a tener, como ya hemos podido ver en la introducción de la conferencia, mucha relevancia por la guerra que se va a desarrollar con Rusia en ese momento. Vemos una imagen de Estocolmo en este momento y la preparación de la flota sueca para emprender la acción contra Rusia. Esta labor de mediación que va a desarrollar Miguel de Gálvez va a ser ofrecida en un primer momento por la corte española.